Dios le bendiga, mis amados. Dios le guarde de una manera especial a toda gente, esa gente linda que me escucha. Hoy tengo un mensaje para todos cristianos, para toda persona que se hace llamar evangélico y que puede alcanzar a vernos a través de este mensaje. Amén. Vamos a empezar con una cita que dice Romanos capítulo 8, verso 11, capítulo 11, verso 8. Romanos capítulo 11, verso 8 desata una profundidad y es algo que estamos viviendo hoy en día. La Biblia habla ahí, dice el libro de los Romanos, dice que Dios le mandó un espíritu de estupor, un espíritu de entumecimiento espiritual. Dice para que viendo no vean y escuchando no oigan, así dice Jehová. Para estos últimos días, ¿verdad? La Biblia dice que a los que no quisieron creer a la verdad, el mismo Dios le envió un espíritu de error para que crean a la mentira y se pierdan. Increíblemente, la palabra estupor viene de algo que se llama sueño espiritual. Y es cuando nosotros estamos soñando y no estamos dando cuenta de lo que está pasando a nivel mundial, a nivel global. Y es algo que despierta en mí una preocupación, como decía Pablo en 2 Corintios capítulo 11, que Pablo decía que se sentía preocupado por las iglesias. Amén. Conversaba con un joven ayer, con un joven impío, un joven que no es cristiano, y él me decía, wow, Josué, es increíble ya cómo escasea un cristiano regando tratado en las calles. Es increíble cómo escasea un predicador en los barrios, predicándole a los dueños, ¿verdad? De bares y de un sinnúmero de cosas. Llegamos a la conclusión de que ya la gente no está predicando en las calles, principalmente nosotros los que somos cristianos, los que creemos en Cristo Jesús. Y es una encomienda que el Señor nos mandó en Marcos 16:15. Nos dijo, Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyese y fue bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Es triste ver lo que estamos viendo, como ya aún en la evangelización se ha convertido en escenarios, se han convertido, la evangelización ya no está como antes. Ya me dice el joven con el que estaba hablando, imagínate que hay dos grupos de personas. En un grupo hay evangélicos famosos y en otro grupo hay 5 personas que no conocen a Cristo. El joven me decía, ¿a quién tú crees que los cristianos de hoy en día van a visitar? ¿A los que son famosos o a las 5 personas que no conocen de Jesús? Y él me decía, muchos se inclinarán por los famosos, porque eso es lo que se está buscando hoy en día. Ser reconocido de la gente, que la gente te reconozca, que la gente te dé fama, que la gente te aplauda, ¿verdad? Y estamos entrando en un sueño espiritual, donde la gente no está viendo lo que está pasando a nivel mundial y donde las profecías se están cumpliendo, donde ya la palabra de Dios dice que para los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice, amadores de los deleites de este mundo más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y estamos viendo como una ola, ¿verdad?, de maestros, según conforme a su propia concupiscencia, como decía aquel apóstol llamado Pablo. Y dice que se amontonarán maestros y harán errar a muchos, escuchando espíritu engañador y doctrina de demonios. Dice que muchos se volverán tras la fábula, y otros harán mercadería de vosotros. Pablo le dice a Timoteo con palabras fingidas. Pablo le dice a Timoteo, preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Lo que yo entiendo de esa parte es que no es tan solamente presentarte como obrero, que es una cualidad muy buena, pero usar bien la palabra de verdad. La gente hoy en día estará usando bien las escrituras, estará usando bien la palabra de verdad. La gente hoy en día estará predicando realmente lo que la Biblia dice.
eh, donde ya un cristiano te pasa por el lado y no te dice ni siquiera Dios te bendiga, que principalmente era el saludo que daban los cristianos antes. Antes se te acercaba un cristiano y decía, mira, Dios te bendiga, Cristo te ama, eh, Cristo quiere salvarte, lo que sea, pero ya no estamos viendo eso. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vemos que el amor hoy en día en los cristianos se está yendo y es una realidad. Mayormente aquí en el país, en República Dominicana, la mayoría de cristianos, me incluyo porque yo soy cristiano también, la gente no da testimonio de cristiano, la gente no vive como un cristiano debe de vivir. Y es triste porque a nosotros en algún momento nos ha tocado también que hemos dado mal testimonio del evangelio. Amén. Y yo creo que eso es causa de ese espíritu que Dios mandó, ese espíritu de estupor que fue profetizado años atrás. Dice, para que viendo no vean, porque la gente hoy está viendo, la gente está viendo cómo están los tiempos. Sin embargo, no se están apercibiendo. Yo creo que uno de los errores más grandes que tiene la República Dominicana y el cristianismo en República Dominicana, muchas veces no es pecar, porque ok, la gente peca, Dios lo perdona, pero hoy en día la gente está conforme, aunque estén en pecado. La gente está conforme, hay una conformidad. La gente se acostumbró y la conciencia se cauterizó y ya no siente temor a Dios. Ya la mayoría de gente cuando peca no sienten el remordimiento. La gente cuando pecan se descarrían y es como que nada está pasando. Como yo veo jóvenes que de repente están en la iglesia y de repente están sirviendo a Dios y al otro día lo veo descarriado. Al otro día lo veo andando rápido. Y yo digo, pero ¿qué está pasando? Está pasando algo. Es demasiado fuerte lo que está pasando. Y es que en Juan dice la palabra que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Esto no es un relajo, esto no es algo que es un chiste, eso no es un cuento de hadas. El mundo entero está bajo el dominio del diablo, amado. Y esto es lo que estamos viendo, esto es lo que se está viviendo. Nosotros tenemos que despertar. Dice la palabra que ese espíritu de estupor Dios se lo mandó para aquellas personas para que viendo no vea, amado, para que viendo no vea. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Como los predicadores se han inclinado hacia el evangelio de la prosperidad, como los predicadores ya no quieren decir la verdad porque le van a dar una buena ofrenda, porque lo van a invitar y no quieren cerrarse las puertas. Hay personas que han decidido vivir del evangelio, pero no tan solo vivir del evangelio, porque si fuera a vivir de una manera correcta, pero de una manera ilícita. Y es lo que estamos viendo, donde ya, gloria a Dios, los pastores y los evangelistas, los líderes, los misioneros, no estamos dando testimonio de cristianos. Hoy en día hay un sinnúmero de profetas diciéndole a personas, mira, tú vas a pastorear, y de repente ese joven o ese hombre que se le está hablando, le dicen, tú tienes un llamado pastoral, y estando en una iglesia va y alquila una casa y levanta una obra y se pone a pastorear y se lleva la mitad de los miembros que están dentro de la congregación donde ellos están, donde hay divisiones entre las mismas personas. Es increíble ver, es algo que como la gente se odia dentro de la iglesia, y eso yo lo he visto, amado. Yo lo he podido palpar, yo lo he podido ver con mis propios ojos, como las personas dentro de la iglesia muchas veces hasta se odian. Y la palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano es homicida, amado. Y esto me ha llevado a mí a pensar y a reflexionar, y quizás esté pensando en las cosas de Dios un poco más que antes. Y es que la gente perdió el amor al congregarse. Perdió el amor a ir por estos mismos puntos, por estos mismos temas de críticas, de murmuraciones, de que me están murmurando, de que me están calumniando, de que allí se está hablando mal de mí, de que el hermano no me quiere, de que el pastor no me visita, donde ya la gente se acostumbró a ir a la iglesia por la visita de un pastor. Amado, esto es increíble lo que está pasando y lo estamos viviendo dentro de la iglesia. Necesitamos volvernos a Dios, necesitamos arrepentirnos de nuevo, amados.
Necesitamos volver a predicarle el evangelio a los evangélicos. Necesitamos reflexionar, necesitamos humillarnos, pedir perdón para que Dios tenga misericordia de nosotros. Necesitamos volver a las escrituras, volver a la palabra, volver a la lectura de la Biblia, donde cuando tú leías la palabra de Dios, tú salías edificado. Pero hoy en día, usted le pregunta a un adorador, usted le pregunta a un pastor, a un evangelista, ¿qué significa esto bíblicamente? ¿O dónde dice esto la Biblia? Y no te va a responder. Porque hoy la gente está muy centrado en solamente adorar, pero ¿adorar a quién? ¿A quién están adorando? Porque una adoración conlleva una manera de vida. Una adoración conlleva una manera de vida correcta para que pueda ser una verdadera adoración. Sin embargo, la mayoría de gente que adoran hoy día, al otro día están pecando y haciendo las cosas malas. Y es una realidad, amado, que nos está arropando a nosotros las iglesias. Y yo me incluyo, amén, porque yo pertenezco al pueblo de Dios también. Y sé lo difícil que puede ser para uno como cristiano estar de pie y estar buscando el rostro de Dios. Este espíritu de sueño que se ha metido entre la gente, donde ya la gente está pendiente más a los trabajos físicos que a la iglesia, le cree más a los trabajos físicos que a su propio Dios. La Biblia dice que los dioses de este mundo son plata y oro, imágenes hechas por manos de hombres, las cuales tienen ojo y no ven. En los Salmos dice que tienen oído y no oyen. Y dice que semejante a ellos son los que adoran esas imágenes. Pero hay imágenes que no le estamos viendo en yeso, en block, en madera, que son imágenes y que son ídolos que nosotros tenemos, como el trabajo, como la falta de motivación para buscar a Dios. Donde tú te quieres levantar a orar a las 3 de la mañana y es una batalla para tú orar, porque tienes los demonios te dicen no ores, los espíritus inmundos te dicen no ores, estás cansado. Donde es una batalla constante con la carne, es una batalla constante todos los días, una batalla con tu propia carne. Y hoy en día creo que tenemos que volver a predicarle el evangelio a los evangélicos. Tenemos que volver, gloria a Dios, al principio donde nosotros entendíamos que sin Dios no éramos nada. Pero hoy en día vivimos una vida muy independiente, vivimos una vida fuera de la voluntad de Dios, donde muchas veces los trabajos y las cosas de este mundo no absorben nuestra vida espiritual. Y simplemente tenemos el nombre de cristiano. Simplemente ya no queda el nombre de cristiano. Ahí hay mucha gente que me están escuchando que tienen meses que no oran. Hay mucha gente que me están escuchando que tienen semanas que no ayunan. Pastores que tienen meses que no ayunan. Líderes, evangelistas, ministros que no oran. Y es una realidad que está arropando no tan solamente algunas iglesias de Latinoamérica, sino del mundo entero. Es una realidad que está arropando el mundo entero. Esto lo estamos viendo en el mundo entero, una frialdad tremenda. Ya los evangelistas, muchos, están renunciando por el nivel de guerra que viene no de los impíos, sino de los propios cristianos. Porque desde que la persona muchas veces dentro de la iglesia ven que un evangelista se está levantando en Dios, que quiere hacer las cosas bien, le hacen la guerra, y la Biblia lo dice, que los primeros enemigos serán los de tu propia casa. Ya las guerras no vienen de un inconverso. Sin embargo, la Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo no prospera. El reino de las tinieblas está unido. Usted no ve a los impíos atacándose entre ellos. Usted no ve a los impíos. Hay muchas críticas quizás, pero usted no ve a los impíos matándose uno con otro, a los dueños de discotecas, a los dueños de bares. Pero sin embargo, tú ves una iglesia haciéndole guerra a otra iglesia y tirándole cuantas maldiciones y deseándole fracasos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día.
donde la división se está incrementando, porque ya en un solo barrio, en un solo lugar, hay miles y miles y miles de iglesias sin resultado. Gente que no son llamadas por Dios. Gente que no pasan por un proceso de capacitación, por un proceso de aprendizaje en Dios. Gente que simplemente lo unge a un concilio. Y eso lo que trae es destrucción, frialdad, falsas doctrinas. Ya la gente no cree en los principios fundamentales bíblicos de la salvación. La gente ya cree lo que le da la gana. Muchos maestros han empezado empezaron en el espíritu y terminaron en las carnes. Dice la palabra: mira con más diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es la Biblia que lo dice, dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios nos manda a aprovechar el tiempo. Dios nos manda, gloria a Dios para siempre, a aprender de la palabra, aprender a meditar en su presencia. Dice la Biblia, si hay algo bueno, honesto, que es digno de admirar, en esto pensar. La Biblia nos manda a pensar en las cosas buenas. Sin embargo, la mayoría de personas hoy en día lo único que están mirando en sus casas son sus celulares. Y el espíritu que hay de Dios dentro de ellos lo está reclamando, le está diciendo levántate, le está diciendo vuelve a la oración, vuelve al ayuno. Es increíble como un impío me decía ayer, increíble. La mayoría de cristianos me pasan por el lado y ni me hablan. A esas personas que trabajan en esos puntos, como digamos, nadie les predica y ellos hablando de cosas de delincuencias y nadie les predica, nadie va y le dice Cristo te ama, nadie lo busca. Las almas se están muriendo en accidentes, en robo, en atracos, en hurtos. Las almas están al grito. Cristo está reclamándole a la iglesia hoy que por qué están en ese estado sin despertar. Dice que en una ocasión un profeta estaba buscando a Dios y fue al monte y él quería tener un encuentro con Dios. Y dice la historia que ese profeta fue a la montaña y se metió 40 días con Dios. Y dice que Dios vio la insistencia que era tan fuerte que él tenía de buscarle. Y él, una de las cosas por las que Dios se motivó a ir a donde el joven, a hablar con el joven, fue porque el joven voceaba mientras oraba, mientras ayunaba por más de 30 días. Y él decía, ¿dónde está el Dios de Elías? Y dice que Dios se le apareció y le dijo, yo estoy aquí, lo que no encuentro es un Elías, lo que no encuentro es un hombre. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dice, Jehová miró desde los cielos hacia los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, dice el texto del Salmo 14. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Increíble. Dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres y no había uno, un entendido que buscara a Dios. Dice que no había ni siquiera uno. Es increíble lo que está pasando. Y Dios te está haciendo un llamado a ti hoy. Dios está mirando desde los cielos hacia aquí, hacia la tierra, a ver si hay algún entendido que busque a Dios, no por la salvación, no por la sanidad, no por lo que Dios te pueda dar. La mayoría de gente solo va a la iglesia porque le tiene miedo al infierno, porque le tiene miedo a perderse, porque tiene miedo a una enfermedad. Tú quieres ver una gente buscando a Dios día y noche, dile que tiene cáncer y tú lo verás metido en la iglesia. Sin embargo, Dios le está dando todas las oportunidades habidas y por haber. Dios le está dando todas las señales. Dios le está dando todos los huecos para que puedan entrar al reino de los cielos. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y Dios le está dando esa oportunidad. Yo creo que es un llamado a despertar que Dios nos está haciendo en esta tarde.
a cada uno de nosotros, amado. Y es a despertar del sueño en que estamos viviendo. Y es dice la palabra de Dios que uno de los requisitos que el pastor o el obispo debe tener es ser irreprensible, no codicioso de ganancia deshonesta. Pero hoy en día solamente la gente se quiere enfocar en el adulterio, en la fornicación, en un pastor. Pero vemos muchos pastores que son codiciosos de ganancia deshonesta, que no ayudan a nadie, consiguen dinero, amado. Y no ayudan a nadie. Y son codiciosos de ganancia deshonesta. Y todavía creen que van a entrar al cielo. Gente que esos grandes ministros le dicen pacta y ven y recibe tu milagro, pero tienes que pactar. Cuando Jesús pidió un peso por él morir en la cruz del Calvario, dice que él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el Salmo, Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Nosotros necesitamos volvernos al Señor, volver a Dios en espíritu, en verdad, para que venga sobre nosotros tiempo de refrigerio, para que venga sobre nosotros tiempo de refrigerio de verdad. Por eso hay gente y cristianos con insomnio, con depresiones, sin paz, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Dios le está diciendo a esa gente, vuelve a mí, despiértate de tu sueño, aviva tu don. En una ocasión Pablo le dijo a Timoteo, a través el Espíritu Santo le dijo a través de Pablo a Timoteo, aviva tu don, despiértate del sueño. Aviva el don que hay en ti, que te fue dado por medio de la imposición de las manos. Es triste como ver gente que se le saca a los demonios, que caen en el suelo, que gritan, que patalean, que no se paran de allí con una vida diferente. Tenemos que empezar a optar todos nosotros por una vida diferente, por una vida que verdaderamente agrade a Dios. ¿De qué nos sirve sabernos la palabra? Y al final, no sabemos la palabra, pero no la guardamos. No sabemos la palabra, pero somos como los fariseos, que dice la palabra de Dios, que los fariseos hablaban unas cosas y era buena, pero no la vivían. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, quien sea tú que juzgas a otro y te condenas a ti mismo, porque tú estás hablando del adulterio, pero tú eres un adúltero. Tú no vas a tener excusa. No vas a tener excusa delante de Dios. A ti, maestro, teólogo, amigo, amiga que me escucha, despiértate de tu sueño, aviva tu don, vuelve al principio. La mayoría de la gente va a la iglesia por cumplir, por la que la gente diga que no, yo no estoy descarriado. Mucha gente de esa andan predicando, pero su espíritu está muerto. Están complaciendo a la gente ya para cumplir por ahí, pero ya su espíritu se murió dentro de ellos. Mucha gente que creen que están vivos, pero están muertos. En uno de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, Dios le dice a una de esas iglesias, ustedes creen que son ricos porque tienen dinero, pero ustedes son pobres, bienaventurados, ciegos, desnudos. A otra iglesia le dice, ustedes creen que están vivos, pero están muertos. Necesitamos despertarnos del sueño. Da pena, repito, como los cristianos de hoy en día se odian, uno con otro se odian, se maltratan, se tiran puya, no quieren saberse uno con el otro, se critican por la espalda. Y eso ha causado que muchos cristianos vayan al mundo. Y eso ha causado que muchos cristianos se desencanten del evangelio. Y eso ha causado muchas veces que los mismos impíos no entren al evangelio, porque bien el comportamiento de nosotros como cristianos. Y el primer ejemplo que aquí no es usted, soy yo. Necesitamos volver a Dios, necesitamos volvernos a la presencia de Dios, necesitamos volver a ese arrepentimiento genuino,
a ese arrepentimiento de corazón. El pecado siendo consumado da luz la muerte. Por eso hay tanta gente enfermo dentro del pueblo de Dios. Dice la Biblia que los que tomaron la Santa Cena injustamente, unos dormían, otros estaban debilitados, otros estaban enfermos. Esa palabra que aparece ahí, unos dormían, era que estaban muertos. Porque el pecado, la consecuencia de apagar el pecado, dice Romano, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos hemos pecado, todos merecemos condenación, pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Dice que venció a la muerte y descendió a los abismos a predicarle a esos espíritus que necesitaban escuchar la palabra que no se le había predicado. Dice que arrebató la llave del abismo al diablo. Dice que triunfando en gloria y poder se levantó de la tumba al tercer día. Y dice que nos sentó en lugares celestiales y dio por cabeza a la iglesia. Repito, necesitamos volvernos al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.